¿Cuál velocidad? Esa que dice 14,4 metros por segundo. No, acá hay un error, acá debería ser, este debería ser 14,4, porque este valor es la velocidad inicial. ¿Entendés? Ahí está mal tipeado. ¿Entendés? Pero bueno, no, es por eso no lo usaste, porque esto debería haber sido 13,8. Sí, profe, acá justamente en abajo en la pregunta yo también lo hice. Yo tampoco utilicé para nada la No, no, porque velocidad, está pero mal es. tipeado. Esta es Sí, la velocidad inicial y esta es la altura inicial. Esta es la velocidad inicial y esta es la altura inicial. Fíjate que la altura inicial es esta, es la misma. claro. Y eso hay un error ahí. Ahí en la pregunta donde dice, ¿se puede asegurar sin realizar más cálculos que la velocidad de cero en algún instante del intervalo 1-2? Bueno, yo sin cálculo lo relacioné con el tema de derivada, porque más o menos tenía una noción de cómo era la, No, es digo, por el la teorema de Rolle ahí. claro, Sin hacer cuentas, vos decís, bueno, S en 1 y S en 2 son iguales, entonces en algún punto la derivada va a 0, la velocidad va a ser 0. ¿Dan iguales? claro, o sea, sí, sí, cuando vos haces la derivada, vas a saber que la derivada va a cortar en un punto en el eje X y ese va a ser el máximo, Sí, entre 1 y bueno, 2. sí, un extremo en realidad. Claro, en el extremo, disculpe. ¿Sí? Porque no sé, en un principio, como sabemos que es una parábola con ramas hacia abajo, sabés que va a ser un máximo, pero no necesariamente. Podría ser un mínimo tranquilamente. Bueno, Por no eso sé si utilizaba ¿cómo se llama esto? El teorema de, no me acuerdo el nombre teorema de Rolle. de Fermat. Ah, ok. ¿Sí? Sí, o el teorema de Rolle usás ahí, en este. El teorema de Fermat. ¿Sí? Directamente. ¿Qué te iba a decir de todo esto? Bueno, voy a dejar de compartir acá. Quiero hacer algo. Profe, Decime. ¿me podría ayudar con el primero del trabajo de razón de cambio? A ver, ¿es un problema? Sí, o si más o menos me puedo orientar. ¿Sí? Una es una pelota que se desinfla, ¿no? Sí. Con una rapidez, la verdad, de 44 centímetros. No. ¿Con qué rapidez varía el radio? Una pelota se desinfla. Listo. Ya está. Bien. A ver. Vamos a dibujar una pelota. No soy muy bueno dibujando, y menos con esto. Una pelota esférica, ¿no? ¿Cierto? Una pelota esférica, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4/3 de pi por r al cubo. 4/3 de pi por r al cubo. Si yo derivo esto, me queda la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo es igual a 4/3 de pi por la derivada de r. ¿Esto cuánto es? 3r cuadrado, ¿no? Por la derivada del radio respecto del tiempo. ¿Cierto? Bien. Eso hice una derivada, tampoco es que hice nada extraño, digamos. Ahora, veamos un ratito. El radio, ¿lo conozco? Mm, No, no aparece como dato, pero El tenés el diámetro sí. diámetro. El diámetro que es Claro. 44, ¿no? Así que Sí, el el radio va a radio ser de la 22. mitad. La mitad, 22. Bien, hasta ahí vamos. Después dice, la derivada del radio respecto al tiempo. ¿Eso lo conozco? No, No. Y alguno dirá, pero ¿por qué estás preguntando todo lo que...? Bueno, porque estoy pensando en las variables que yo tengo, digamos. Yo tengo... la variable me refiero a lo que está variando de alguna manera. El volumen, la derivada del volumen respecto al tiempo, ¿lo conozco? sí, Sí, ¿cuánto vale? los 1200 centímetros cúbicos por segundo. Menos 1200. Se 1200, sí. desinfla, 1200 centímetros cúbicos por segundo. Centímetros cúbicos por segundo.
yo siempre me olvido ¿cómo que se dice? Las unidades, pero los profes de física se enojan. Entonces, vamos otra vez. Esto lo conoces. Es menos 1200. Este con este se va y me queda 4pi por r cuadrado por derivada de r respecto del tiempo. Ah, pero la r también lo conocía. ¿Cuánto valía? 22. 22. Reemplazás por 22 al cuadrado. Y ahí despejas este. Esto es un número, está multiplicando, pasa dividiendo y ya lo tenés. Ahí debería despejar la derivada de tiempo, ¿no? O No, la todo. derivada del radio respecto al tiempo. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias, profe. A ver, espérenme 2 segundos, ¿eh? Bueno, sigamos. Me van a tener que aguantar un rato más, porque Profe. Seba... Sí, dígame. Yo tenía una pregunta, ahí me quedó menos 0,619 dividido pi. Tipo, ¿lo dejo ahí o no? Sí, sí, sí. No, Listo. poner el pi también. Te va a dar un número. O sea que lo divido por pi. Sí, 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 también. Bueno, ok. Gracias. Profe, le hago una consulta. Sí, Eh, ¿Cómo es que aparece el tema de R sobre dt? ¿Este? Sí, cuando usted, claro, cuando Sí, sobre la es derivada, como la derivada implícita, digamos. Vos tenés, por ejemplo, si vos tenés i al cubo, ¿cómo es la derivada de eso? 2 por i y al Es prima, i al cuadrado por i prima, ¿o no? claro, ¿Cierto? Uno le agrega sí. el i prima ahí. Ese i prima, eh, vendría a ser en este caso como tu dr de t. Este. Sería como un r prima. Esto. ¿Está bien? Este. Sí, sí, entendí. Sería como un r Gracias. prima. Lo que pasa es que el r prima, esto también, en vez de poner eso, uno podría poner b prima. Es otra notación. Le agregamos el dt para decir que está variando respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Siempre se denotaría así que varía en función del tiempo Sí, cuando hacemos esa parte con cualquier derivada? sí, 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 sí. Sí, en razón de cambio, sí. A ver, espérenme un Ah, ratito que Seba tiene un problema. Seba, el que viene ahora. Espérenme 2 segundos que voy a hablar con él y vuelvo.
Listo, ahí volví. Listo. Marcos estaba sin, perdón, Seba está sin internet, así que no va a venir hoy. Se va a tener que quedar conmigo. Así que sigamos. No sé por dónde andábamos igual. Cuando venga Marcos le tocaba a las 7. Ahí le avisé que viniera un rato antes. Así que cuando él venga yo me retiro. ¿Listo? Nos vamos a quedar hasta... Bueno, sigamos. Razón de cambio, ¿se entendió más o menos el problema? Lo que pasa es que, a ver, yo no quiero minimizar demasiado las cosas, digamos, como que, no sé, ¿cómo que se dice? No sé si minimizar o no darle importancia. La razón de cambio es importante porque lo que indica es la velocidad con la que está cambiando algo. En este caso, el volumen de la esfera. Si uno identifica bien el volumen, después son cuentas. Fíjense que lo único que hice fue derivar y reemplazar por los datos que tenía. Nada más, no es que, por eso digo, no es por desmerecer lo que esto, porque es algo complicadísimo si uno no encuentra bien la función esta, ¿o no? Si uno no encuentra la función o no sabe qué función aplicar, es imposible resolverlo. Ahora, si uno conoce la función, obviamente, no quiero decir que soy viejo, pero lo he hecho 400 millones de veces. Por eso entonces yo sé que si una pelota es un volumen, el volumen es este. Si yo tengo el volumen, lo derivo. La derivada es eso. ¿Está? Y si yo tengo la derivada, reemplazo por los datos que conozco. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? Más o menos. Yo, bueno, disculpen si no quiero minimizar las cosas, todo lo contrario. Para mí... ¿Podemos chusmear un poquito el problema de la escalera? Sí, Que por es supuesto. el ¿Cuál? 2, bueno, en realidad el 2 y el 2. 3 es eso, de la escalera. El 2. Bien. El 2. Una escalera de 9 metros. Ahí está. Sí, ¿Está? yo encontré toda la velocidad y exactamente todo con el Y planteo te de digo la... lo mismo. Y te digo eso. No lo sé, no lo supe pasar a radianes, por eso. Ah, ok. Ahí lo pasamos. Bien. Entonces, una escalera de 9 metros de largo está apoyada sobre una pared, suponiendo que la parte inferior de la pared. Bla, bla. Bien. Sigamos. Esto es así. Entonces tengo. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo. Lo tengo en decimal. Sí, no te preocupes. Esta es la pared. Medio chueca mi pared. Esta es la escalera de 9 metros. Eso es un dato. El ángulo, ¿me dice el ángulo o no? No te da el ángulo, pero te da la hipotenusa y el cateto adyacente, así que con eso podés Sí. sacar el ángulo. Entonces, claro. El cateto adyacente dice que la parte inferior mide 4,5 metros. En un principio no, porque esto se está deslizando. O sea, en un principio a este le pongo la X y esto se está deslizando. Y este es θ. Este también está deslizándose, este también se está cayendo. Eso te está cayendo y eso te está desplazando. Para que ustedes lo piensen, es una escalera que se está cayendo. O sea que esto se va a ir achicando así y este se va a ir agrandando hasta que caiga al suelo, digamos. Entonces, hay una función trigonométrica que es la del coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, x sobre 9. Ahora, lo mismo, derivo de los dos lados. Si yo derivo esto, de este lado me queda la derivada del coseno es menos el seno del ángulo. Y la derivada por la derivada del ángulo respecto del tiempo. Ahora, si derivo esto, me queda un noveno por la derivada de x respecto del tiempo. Otra vez, fíjense que la derivada de x es 1 por la derivada de x respecto del tiempo. La derivada del coseno es seno y le agrego el por la derivada de eso por respecto a esto. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, dice que está cayendo con una velocidad o se está corriendo a una velocidad de... Esta es la velocidad, es la derivada de x respecto al tiempo, ¿no? Acá dice, la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 0,9 metros por segundo. Es decir, que, esto lo voy a poner acá, derivada de x respecto del tiempo es
0,9 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que se está cayendo. Y lo que nos está faltando en este caso es el ángulo θ. Y alguna idea, ¿por qué el ángulo? En realidad no necesito el ángulo, necesito el seno del ángulo. Pero bueno. Y el X también lo conozco. Y no lo necesito el X, ¿o sí? Ah, sí lo necesito. Bien. Vamos a intentar encontrar el ángulo. Uno sabe que el coseno del ángulo es 4,5 sobre 9. Y ¿de dónde sacaste el 4,5? Me lo daba como dato, dice que este es 4,5. Y el ángulo, el coseno del ángulo es 1/2. ¿O no? Sí, ahí aplicas la inversa y te da 60 grados. Este da 60 grados. ¿Está bien? Ahora, ya tengo el ángulo, entonces el seno del ángulo, o sea, o el seno de 60, eso es... ¿Alguien sabe cuánto es el seno del ángulo? ¿Es raíz de 3 sobre 2 o no? 0,86 me parece que es. Sí, 0,866. Sí, lo mismo. ¿Estamos? Entonces, y este es el dato que yo no conozco. ¿Cierto? Este es, entonces esto va a ser así. Derivada de θ respecto del tiempo es igual a 1/9 por la derivada de x respecto del tiempo. ¿Cuánto valía este? 0,9 segundos. ¿Sí? Eso voy a hacer la cuenta, dividido 0,866. ¿No sería menos, profe? ¿Sí? Menos, acá es menos 0,866. ¿Está bien? Y eso debería darme 0,015. 0,11,5. ¿No? Voy a hacer la cuenta, no es que no te creas, sé que, pero así los demás saben qué es lo que voy a decir, ¿no? Porque si no, es 1/9. Ah, esta calculadora no hace fracciones. 1/9. 1/9 es eso, por 0,9 dividido 0,866. Es 0,5. ¿A qué te referías con radianes? Disculpa. Alguien dijo, no lo pasé a radianes. No, o sea, yo al trabajo, o sea, no supe buscarle la vuelta, y lo que hice yo fue aplicar Pitágoras y de ahí sacar más o menos cuál es la velocidad de lo que vendría a ser el cateto opuesto. O sea que no tiene nada que ver con el ejercicio. Ah, está bien. Lo hice a modo de práctica para después preguntar cómo lo podía hacer. Claro, sí, este salía así. Y lo del radianes lo dice porque es el ángulo. No es en grados, es en ángulo de radianes. Por eso dice radianes. Radianes sobre segundo. Sí, decime. Entonces, profe, ¿cómo? En radianes. Radianes sobre segundo. Porque estoy pensando en el ángulo. Lo que sí puede pasar de radianes a grados es esto, nada más. El 60 pasarlo a radianes, pero no vale la pena. No vale la pena. Profe, el tema de cuando usted le logra sacar enseguida que, por ejemplo, era el seno 60 era la raíz de 3 sobre 2. Sí. ¿Cómo es que hay noción de eso? Porque he visto que en varios ejercicios lo aplican a eso. En vez de Ahí poner te- el número decimal, ponen eso. Ahora te muestro. Eso
Antes lo trabajábamos un poco más, digamos. Antes me refiero antes de la pandemia. No sé. Fíjate una cosa. Hay unos ángulos que se llaman ángulos notables. Esto ahora en paréntesis porque en realidad no lo usamos, pero y lo van a usar bastante. Los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. ¿Está bien? Esos son los ángulos notables. Disculpen la desprolijidad que se va para arriba. Esto. No soy. Bueno. Esto en radianes sería 0 pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. Esto en radianes. ¿Está? Esto es en grados. Estos son en radianes, los otros, los de arriba. Pero es lo mismo, digamos, esto es una equivalencia. Ahora, si yo quiero calcular el seno del ángulo, ¿de qué ángulo? Bueno, de 0, de 30, de 45 y de cada uno de esos. Capaz que alguno lo sabe y se va a aburrir, pero bueno, como me preguntó, aprovecho de... ¿cómo se llama? A decirlo. Si no se los hayan dicho, si no se los han dicho. Esto seguramente lo van a hacer un poco más en análisis 2, el cuatrimestre que viene. En análisis 2 lo van a usar un poquito más. Bien, la cosa es así. ¿Están todos preparados? Sí. Si yo quiero saber el seno de esto, de cada uno de los ángulos, se hace así, mira. Se pone 0, 1, 2, 3, 4. Raíz de 0, se pone raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? 0. La raíz de 1, 1. La raíz de 2, no pongo el decimal, pongo directamente raíz de 2. Raíz de 3 también. ¿Cuánto es la raíz de 3? Raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. ¿Me siguen? ¿Qué Sí, hice? sí. Puse desde el 0 al Sí. 4 y le apliqué la raíz a cada uno de estos números. Una vez hecho eso, se pone dividido 2, dividido 2, dividido 2, dividido 2, dividido 2. ¿Cuánto es dividido 2 este? 1. 1. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Me salió. Ahora, ¿Y ahí eso por qué lo puso? O sea, ¿cómo es que para todos es dividido 2? qué Claro, buena esa es pregunta. la- Yo la aprendí esa así. es la regla, pero ¿de dónde sale la regla? Ahora, qué Esa es la parte buena interesante de pregunta. dónde sale. Lo importante es dónde, no sé, no me acuerdo. Es por la, a ver, espera. Habría que verlo No, gráficamente, geométricamente. Debe ser. geométricamente debe ser, o matemáticamente. Bueno, la Sinceramente no circunferencia lo sé. completa en radianes es 2pi, así que Sí. Probablemente si salga estamos por hablando de una Pitágoras. igualdad, el 2 lo pasamos dividiendo. No, es por la circunferencia trigonométrica, pero no Ah, sé bueno, cómo se circunferencia. dieron cuenta que cumplía esa condición, digamos. Eso sinceramente no lo sé. Pero para que lo sepan, la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. ¿Está bien? Entonces, para dibujar el seno de un ángulo, este ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa, que esto es 1, ¿cierto? No, Ujú. de acá no la sacaron. No la sacaron de acá. Pero no me acuerdo. No, ahora en este momento no me acuerdo. ¿De dónde sacan esa regla? No me acuerdo. Probablemente surja de la cantidad de veces que entra a 30 grados en 90 o algo por el estilo, de ahí debe ser. No recuerdo. 30 Pero grados, entra 45 3 veces grados. 30 grados en 90 grados. Claro, por eso. Lo averiguo y les digo después. Debe ser de ahí. Lo averiguo de dónde salió esta regla, pero o sea, sepan que anda, digamos. Después, el coseno es al revés. Este va al principio y este va al final. O sea, empezás así, de acá para allá. De acá para allá. Entonces, este es 1 por este. Después, el otro es raíz de 3 sobre 2. Después este queda igual porque está justo en el medio. Este es un medio y este es 0.
¿Está bien? Y como todos ustedes saben, seguramente la tangente del ángulo es cateto, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sobre adyacente, perdón, que es el seno sobre el coseno. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno, o sea, esto dividido esto. O sea, si uno quiere encontrar la tangente, es 0 dividido 1, 0. Esto dividido esto es 1 sobre raíz de 3. Esto dividido esto es 1, esto dividido esto es raíz de 3. Y 1 dividido 0 no existe. Y a veces esto, en vez de escribirlo así, lo ponen como raíz de 3 sobre 3, porque está racionalizado. Y esa es la tabla. Por eso yo dije seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Pero porque me la sé de memoria, digamos, pero no... O sea, no... Sé armarla también, pero no sé. Profe, se me cortó. ¿Cómo era en la tangente? La tangente es seno sobre coseno. O sea, esto dividido esto, esto dividido esto, esto dividido esto, esto dividido esto y esto dividido esto. ¿Lo ves? 1 dividido 0 no existe. Esto dividido esto es raíz de 3. Sí, sí. Esto y esto como es igual, haces esto sobre esto, 1. Muchas gracias, profe. Ahora sí. No, Ahora por no favor. antes porque justo en los resultados por ahí ponían así raíces sobre algún número, entonces yo no entendía dónde salía. Y ahora sí lo entendí. Profe, seno dividido coseno era. Sí, seno dividido coseno. Gracias. De nada. Voy a averiguar de dónde sale eso. No, no sé. Bueno. Díganme. ¿Podremos ver el 8D? ¿Sí? Bien. El 8D. A ver. ¿De esto mismo? ¿Este? Sí, del TP6. Sí, sí. Ajá. Realizar un esquema de movimiento del objeto sobre una línea recta. Ayuda a tener en cuenta lo que ocurre en los instantes. 0, 1, 2, 3 y los paranos mayores que 3. Bueno. La posición en el instante del segundo de un objeto se mueve en línea recta. Esta está dada por la función esta. ¿Cierto? Eso es una función de movimiento y se mueve sobre una línea recta, dice. ¿Cierto? Es decir, pensemos un ratito. Sobre una línea recta, yo tengo un movimiento. Algo que arranca en un lugar y se mueve así. Va, viene, va, viene, va o viene, o va y viene, qué sé yo. Es algo así. ¿Está bien? Eso es lo que hay que graficar. Ese es el esquema que hay que dibujar. Yo la línea recta la dibujé así en forma horizontal, podría ser en forma Perdón, vertical. Sí, decime. profe, perdón. Me levanté un segundito y no vi de qué ejercicio estamos hablando. Del 6, del ejercicio 6, del 8 del práctico 6. Ok, gracias. 8 del práctico 6 dice la posición es t cubo menos 6t cuadrado más 9. T al cubo menos 6t cuadrado más 9. ¿Más 9t? Bien. Dice, hallar la aceleración del objeto cuando la velocidad es 0. Hallar la rapidez del objeto cuando la aceleración es 0. Eso yo calculo que le va a salir. Graficar en un mismo sistema de eje coordenado la función posición, usar algún graficador, la función velocidad y la función aceleración, analizando los resultados obtenidos. Realizar un esquema del movimiento del objeto sobre una línea recta. El esquema de movimiento. Entonces, si yo tengo esa función, cuando t vale 0, ¿cuánto da esto? 0. 0. Cuando s vale 1, cuando s vale 2 y cuando s vale 3. Vamos a hacer todas esas cuentas.
Cuando S vale 1, 4. 4 positivo, ¿no? Bien. Para S igual a 2, es 8 menos 6 por 4, 24, más 9 por 2, 18. ¿Cuánto es eso? Esa es la ecuación de la velocidad, o sea, No, no es es la la posición, es la posición. velocidad o en posición. Es la posición. Ah, pero para sacar la velocidad tenés que derivarla. Pero no dice de la velocidad, ¿o sí? Dice de la posición. Realizar un esquema del movimiento sobre una línea recta. Ah, sí, sí. Dice del movimiento nomás. Por eso no... y para 3, a ver, 27 menos 6 por 9, 9 por 6, 54. Y 9 por 3, 27. 0 otra vez, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, vamos otra vez. Dice dibujar en una línea recta. Entonces, para 0, da 0, ¿o no? Eso es S de 0. Después, para S de 1, en un segundo da 4. Después, para S de 2, da 2. Y para S de 3 da 0. O sea que la partícula esta viene así. Va hasta allá, vuelve hasta acá, y para los mayores que 3 se vuelve ahí para allá, así, hasta el infinito. Ese es el esquema de movimiento que hay que ver, que hay que hacer. ¿Se ve? Y alguna no, sigo sin entender. Lo que pasa es que eso dice en una línea recta. ¿Cómo se mueve una partícula en esa línea recta? Porque el ejercicio dice que la partícula se mueve sobre una línea recta, no se mueve en 3 dimensiones, se mueve solamente... Perdón, recién llego, ¿no? Pero una partícula hay que analizar función de onda. No, sí, bueno, sí, cualquier otro tipo, sí, seguro. Pero fíjense una cosa. Vamos a escribir vamos a dibujarla esa función en 2 variables. Sí. GeoGebra. ¿Alguien se acuerda de la ecuación? T al cubo menos 6t cuadrado más 9t. Bueno, le voy a poner X yo. X cubo menos 6x cuadrado más 9x. Bien, fíjense una cosa. Lo sacamos, esto lo sacamos, esto lo sacamos. Ahí está. Esto es en 3 dimensiones. La partícula va así, hasta 4, después baja, y en 2 dimensiones. Y esto después se va para arriba, ¿o no? Entonces, en línea recta, es como que, esto, no sé si se puede achicar esto, a ver. No, no se puede achicar. Ay, ¿cómo se cambiaba la escala esta? Sí, profe, si lo quiere más chico, aprieta la lupita que está allá abajo a la derecha. A la derecha es este lado derecha. ¿Por acá? Que tengo El otro lado es la derecha. ¿Esta es mi derecha? Acá está mi derecha. No, yo lo que quiero es que se achique solo el eje este. Sí, No, pero nos bueno, lo no importa. imaginamos todo aplastado, digamos. Claro, es como que todo esto lo aplasto así. Esta línea para acá. Entonces lo que hace esto es, va hasta 4, vuelve a 0 y después se va para allá. ¿Se ve? Entonces, este sería el esquema. Eso empezando desde 0. ¿Dice algo del dominio de esta función? No, no dice nada, ¿no? Bueno, son segundos, así que desde 0. ¿O no? Empieza en 0 segundos. Sí. Entonces empieza en 0, va hasta 4, vuelve hasta 0 y después se va. Ese es el movimiento que hace.
Lo que pasa es que, claro, Profe, ¿y en la una que está línea basada recta en no se 3? ve. ¿Cómo? La que está basada en 3, ¿cómo sabe que se va directamente para adelante si nos da 0? Y la del 2 que, por ejemplo, volvió a 0, pero nos dio 2. Ah, vos decís, ¿cómo supe que fue de acá hasta acá y después volvió así? No, Y no, o después sea, por ejemplo, la del 1 se entendió que fue hasta 4, sí, es porque le dio 4, ¿no? claro, sí. Sí. Y la del 2 y la del 3 que, Ah, por ¿cómo ejemplo, sabemos? Claro, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto no fue un poquito más y volvió? ¿Esa es tu pregunta? Claro, no, no, ¿cómo no, se? sino que el S en 2 le dio Sí, 2 de resultado, sí, pero en acá. realidad no volvió a 2, sino que volvió a 0. Y el S En en 3 3, volvió a cero. En 3 volvió a cero. claro, Hizo y después, así ¿cómo sabe que se va directamente? Una vez es que llegó a 0. porque O es una después, cúbica. no, igual, yo porque más o menos tenía el gráfico en la cabeza, pero si no, fíjate que esto va, viene y se va otra vez. El graf no para de crecer después. Pero porque más o menos tenía la fórmula de la ecuación en la cabeza, pero no porque lo sepa. Es ¿Y cierto eso que tiene alguna aplicación en lo que estamos viendo ahora, profe, o es para más adelante? no, es para que ustedes entiendan esto de que la partícula esta no es que estaba haciendo esto así. No es que hizo eso. La partícula está en línea recta. La línea subió, bajó y después volvió a subir. Así. Están en una línea recta. Una partícula de algo que no estamos pensando en... Claro, pero si No te es, pones a no- pensar en como si bueno, podemos fuera pensar en una pelota en el que... tiempo, ahora X trabajaría como si fuera la dimensión del tiempo. Claro. Entonces, bueno, vos te estás moviendo en el espacio en línea recta y en el tiempo ya formás una cúbica. Eh, Si se claro, toma en en el cuenta el espacio te estás eje, ¿no? mirando, De te estás cómo se moviendo mueve la sobre... Sí, partícula en sí. el tiempo, es ¿Sí? agregar el eje X al esquema. Al tiempo, sí. Eso es. Es como para que se entienda eso de que lo que nosotros estamos representando no es una... Esto, por ejemplo, no es el movimiento de la partícula. No es que la partícula hizo así y se fue. Es así. Eso básicamente. Para diferenciarlo nada más. No es para complicarles ni nada por el estilo. Lo mismo pasa con ¿vieron cuando en las otras en los tiros verticales? No es que la pelota arrancó acá, fue y cayó acá. Estoy pensando en una pelota que la tiro para arriba, sobre mi mano así, y va y cae en el mismo lugar. ¿Se entiende? No estoy pensando en una pelota Ujú. que la tiro para afuera, digamos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. A ver si me pueden ver. A ver si me veo ahí. Sí, profe, muchas gracias. No estoy pensando en algo que estoy acá, por ejemplo, en este puntito, y tiro la pelota y la tiro para allá. Estoy pensando en que tengo una pelota, la tiro para arriba y cae. Eso es tiro vertical. Por eso se llama tiro vertical, digamos. La tiro para arriba y cae en el mismo lugar. ¿Ya está? Lo mismo después, en el análisis 2, sí, se piensa en un ángulo y se tira algo así. Eso ya es en 2 dimensiones. Por eso es 2 variables. Y va a depender de la X y de la Y. El movimiento que tenga en X y el movimiento que tenga Y. Eso es tiro parabólico. Eso es análisis 2. Y ahí Va. podríamos utilizar GeoGebra 3D para graficarlo. No, pues dibujás directamente el movimiento en X y el movimiento en Y en una sola variable. Pero sí se puede dibujar también en el GeoGebra en 3D. Yo no lo he usado mucho. Ese GeoGebra en 3D no lo uso. Igual análisis 2 no lo doy hace como 3 años. Ya hace bastante que no doy análisis 3. Cálculo 3, perdón. Cálculo 2. Análisis 2.
que nosotros tenemos en nuestra carrera cálculo 3, que es lo mismo que análisis 2 de ustedes. Y trabajaba en las dos materias, pero ya no. O sea, 2 o 3 años. Bien. Bien, no sé, el práctico 6, práctico 7. No sé si tienen algo más de por ahí. Una consulta. Disculpe. Decime. Por ahí hay una tabulación más o menos, volviendo al tema de los extremos absolutos. Hay ciertas funciones que no lo tienen, como por ejemplo la lineal, la exponencial y algunas otras. No tienen que No sé extremos si- absolutos. Claro, eso, Sí. extremos absolutos. Si por ahí nos toca un ejercicio, no sé, una lineal, ponele, muy raro, tendríamos que aclarar por qué no tiene extremos absolutos. No, 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 no. En general, cuando ¿Sí? nosotros tenemos funciones en intervalos abiertos, no les pedimos extremos absolutos. Cuando tenés funciones en un intervalo cerrado, ahí sí les pedimos extremos absolutos. Por eso por el teorema, digamos. Hay un teorema que dice que en un intervalo cerrado existe el máximo y el mínimo absoluto. Claro, mientras sea continuo en ese intervalo, entonces podría ser cualquier función. ¿Sí? Cualquier función en un intervalo cerrado tiene máximo y mínimo. Claro, entiendo. La función continua, ¿no? Continua en un intervalo cerrado, ahí está. Una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Aunque sea una recta, una exponencial o lo que sea. Claro, o sea, no hace falta que la función de por sí sea continua en todo su intervalo, pero sí en el intervalo que nos van a pedir analizar, por Claro, ejemplo. eso. Claro, perfecto, Muy gracias. bien. No, por favor. Ahora, hay funciones, obviamente, que si tenemos intervalos abiertos no tengan ni máximos ni mínimos absolutos. ¿Sí? Claro, ahí se aplicaría otro teorema. Claro, ahí son relativos, aparte. No, ¿No hay un el teorema problema fijo es- para los intervalos abiertos? no. No, ahí usa el criterio de primera derivada para para los extremos relativos, nada más. Máximos y mínimos relativos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, eso. No sé qué más tienen por ahí. Práctico 8, práctico 9. Le voy a preguntar a cosas. Profe, del TP6 podremos ver el 12.2 ¿De cuál? del TP6.12, inciso 2. Ok. Dice, para cada una de las siguientes funciones, determinar las coordenadas de extremos relativos. Ajá. No tiene nada ese, ¿no? ¿En qué ¿Se dieron sentido? cuenta? No tiene extremos así. Ah, no, No tiene. no. O sea, cuando calculé en el punto, o sea, Sí. cuando x es igual a 0 y no existe límite. Y ahí Ajá. no sabía cómo seguir. Si tenía que... No, no es continua. No significa nada, digamos. Ahora lo vemos por acá. Este decís, ¿no? Ajá, sí, No, yo sí. lo que te digo que justo esa función no tiene extremos en... A ver. Claro, te lo dice el propio teorema, tiene que ser continua en el intervalo, ¿no? Sí. No sé si Y estoy cuando mirando no lo es mismo. continuo igual pasan cosas, no iba a decir extrañas, pero no es extraño. Cosas extremas cuando la función no es continua y puede pasar cualquier cosa. Antes de seguir con ese ejercicio, voy a mostrar algo cuando la función no es continua.
Eso aparte, ¿eh? Esto abro un paréntesis, si no me quieren escuchar no pasa nada. Supongamos que en este punto la función es discontinua. Entonces, la función viene así, y así, y así, por ejemplo. ¿Está? Esa es una función. Vamos a dibujar la misma, pero así. Y vamos a dibujar la misma, pero al revés. No, así. Así. Ahí está. Son todas cosas distintas, ¿o no? Es la misma función, la discontinuidad siguen siendo las todas discontinuas esenciales. Y vamos a poner después, esto lo vamos a dibujar acá. ¿Ah? Bien, la pregunta es la siguiente. En este punto, C. En este punto, ¿hay máximo o mínimo relativo? No, no existe. No existe, ¿por qué? Porque alrededor del punto, primero el C no existe, entonces no puedo decir nada. Listo, este no. Este no. Vamos con este. Este punto. La función de este lado crece. Estoy pensando en el criterio de primera derivada. El criterio de primera derivada me pide que la función sea continua. Así que en este caso, si es discontinua, no puedo aplicar el criterio de primera derivada. Lo único que puedo aplicar es el límite. Y lo único, ¿cómo es el límite? Y porque yo hago el límite por derecha, me da este número. Perdón, por izquierda este número. Por derecha, perdón, ahí está. Por derecha este número, por izquierda este número. Pero la f en C me está dando acá arriba, ¿o no? ¿Ese punto es máximo relativo o no? No. No, ¿por qué? Discontinuidad. No, ¿No? pero digo, vamos con la definición de máximo. Antes de Claro. los criterios, antes de cualquier cosa. No, porque para Antes de, ser los relativo tiene que tener de izquierda y derecha. de izquierda a derecha, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene Sí, es cierto, que lo de la ser izquierda a menor. derecha. A la izquierda y a la derecha, la función tiene que ser menor que el punto, ¿o no? ¿La función es menor Sí, que el bueno, en punto? este caso es. Bueno, Sí, entonces ¿es máximo? claro, sí. F en C es máximo relativo. Entonces, yo lo que dije recién, dije, cuando la función es discontinua, uno no puede generalizar, porque estas dos funciones son discontinuas en el punto, de la misma manera, digamos, son discontinuas esenciales las dos, pero esta no tiene nada y esta tiene un máximo relativo, ¿o no? Bueno, a ver, veamos esta función, que pareciera igual, ¿o no? ¿Qué pasó acá? F en C es un mínimo, ¿o no? ¿Por qué es un mínimo f en C? Porque en ambos lados la función es menor. Es mayor, La digo. f en C es más chica que cualquier punto alrededor de ella, ¿o no? Entonces, f en C es un mínimo relativo. un mínimo relativo. Epa, ¿qué está pasando acá? Claro, no puedo generalizar como en los otros casos. ¿Y qué pasa acá? ¿Ese qué es? Eso es lo mismo que la primera. ¿Ese es lo mismo que la primera o lo mismo que esta? Que la segunda, digo. Uy, con parcito. Con la primera diría yo, porque es una ¿Esta? tendencia. ¿Sí? No sé, pensemos. Vamos con la definición, si no. Menor por ambos lados. Pero el último que, ¿cómo es el último? ¿Dónde? ¿Está cerrado abajo? Está acá arriba. Ah, El no, punto no está veía acá. ese punto. Porque estaba en verde, ¿no? Sí, está bien, está justo. El punto Cambié verde de es lado. máximo relativo. Este es f en C. Sí. FC. ¿Eso qué es? ¿Un qué? FC ¿Es un máximo es una relativo o discontinua. no? Es discontinua Sí, es un esencial, máximo igual que las relativo porque otras, cumple lo mismo que el segundo caso. que el segundo. Estamos igual que el segundo. Ujú. ¿Qué pasa si ese punto gigante que estaba ahí ahora esté acá en el medio? No es ni máximo ni mínimo.
Ahí no es ni máximo ni mínimo. ¿Está? Ujú. Y si está por acá abajo, uy. ¿Es un qué? Es un mínimo Es un relativo. mínimo relativo. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Entonces, cuando estaba arriba, ¿podría ser un máximo absoluto también? ¿O la función que está a la derecha era infinita? sí, pareciera No, como que es no, infinita, pero podría no, ser un no es un máximo. máximo absoluto porque más a la derecha sigue creciendo la función. Claro, sí, por eso él preguntaba si esta parte crece para arriba. Pero sí, si crece, no. No No, pues se crece. la ve, por lo pronto se la ve que es un poquito más alta que el resto. Sí, listo, y ahí ya está. ¿Vamos? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa con las discontinuidades esenciales? Que para Ujú. ver eso específicamente, no puedo usar ningún criterio, primero, porque los criterios sirven solamente cuando existe la derivada o no. Perdón, cuando existe la derivada. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una. Entonces, Sí. bueno, en el último caso, cuando el puntito está en el medio, o sea, no Ah, está definido, no hay máximo ni mínimo, ¿no? claro, ahí no hay máximo ni mínimo porque si vos miras alrededor de C, tenés puntos que están por abajo de este punto y puntos que están por encima de ese. Claro, entiendo. Es como más o menos como bueno, este no está definido, en el primero no está definido. Pero si el punto está por acá arriba o está por acá abajo, sí. Y fíjense que es el mismo gráfico, ¿no? Lo que no se puede usar es los criterios. Entonces, en este caso en particular, la función es discontinua. ¿O no? Claro, Sí. pero en ese caso no podés generalizar. Tenés que analizarlo de la forma que hicimos recién, ¿no? Ujú, sí, en el cero. En los En el otros cero, puntos, claro. bueno, habrá que ver, porque esta función es continua y derivable, y esta función es continua y derivable, así que seguramente en los puntos que me den en el medio, capaz que puede haber algo, digamos. Entonces, vamos a ver. Creo que no hay nada encima, pero no importa. Vamos a hacer la cuenta. Está la F, ¿no? F'. Bueno, la puedo hacer directamente, la F'. No, a veces directamente. ¿Cuánto es F'? Menos 3x al cuadrado menos 2 si el x es mayor que 0. Y 3x al cuadrado más 1 si el x es menor que 0. Fíjense que acá le saqué el igual, ¿eh? Y estaba pensando por qué le hubiese sacado el igual, No, le justamente. saco el igual porque para derivadas necesito alrededor del punto que esté definida. Y alrededor del Claro, punto tenés la razón, no función importa es. una cuestión de concepto. No Y acá importa no, el lugar. ¿está? Y acá no existe Ujú. directamente. ¿Y por qué no existe? Porque es discontinuo. ¿Cómo? F es discontinua en x igual a 0, entonces no es derivable. ¿Está bien? Como no es continua, no es derivable. Sí. Ahora, una vez hallado la derivada, lo que Perdóname, tendría que buscar... discúlpame. Sí. Te diste cuenta que es discontinua justamente por el término Ah, independiente, no hice ¿verdad? la cuenta. Claro, los términos independientes. En 0 este da Pero 3 el término independiente y menos 18. O claro, sea, si no debería haber, obviamente digamos, van para un lado o para el otro. eso, debería haber hecho f en No, bueno, 0. pero si estamos hablando de 0, cuando x vale 0, lo único que vale es el término independiente. Claro, por eso no quise hacer la cuenta, pero lo debería hacer así, digamos. La forma correcta sería el 0 da 3, el límite por derecha ¿cuál es? Esta, ¿no? Era 3, y por izquierda, menos 18. Son distintos, por lo tanto, no es derivable. No es continuo, perdón. Como no es continuo, no es derivable. ¿Estamos ahí? Una vez Sí. hecho eso, lo que tendría que buscar son los puntos críticos. Derivás la función y después la reemplazás por 0, ¿no? Ah, claro. Igualas a 0, sí. Perdón, subís un segundito el... Sí, cómo no.
Ahí, más. No, un cachito más. Ah, ahora sí. Ahí está. Está, listo, ya vi lo que quería ver. Bien. Esto es igual a 0. Esto es distinto de 0 para todo x. Sí, pues ¿No? está definido. Ujú. Y esto también. ¿Qué significa que sea distinto de 0 para todo x? Que no tiene raíz. Cuando tiene raíces. Si no tiene raíces, no tiene punto crítico. Si no tiene punto crítico, no va a tener extremos. Profe, ¿cómo sacó así de rápido las raíces? No, Voy fíjate que esto es Porque la raíz es positivo. cuando la función es igual a 0. ¿Viste cuando vos decís que una expresión tiene que ser 0? En este caso, el circulito ese que hice recién, esto es positivo siempre. Siempre es positivo, nunca va a ser 0 si siempre es positivo. ¿Y cómo es siempre positivo? Porque al cuadrado siempre es positivo. Por 3 va a dar positivo, más 1 tiene que ser positivo. Claro, las ramas siempre van a ir para arriba. Es una Nunca van a parábola, claro, Bien. una parábola con ramas hacia arriba, con una unidad hacia arriba. Y la primera era toda negativa, siempre. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Más o menos. Entonces, vamos otra vez, no tiene puntos críticos. Si no tiene puntos críticos, no va a tener extremos en esos intervalos. Entonces, para los mayores que 0 no tiene extremos. Para los menores que 0 tampoco. Ahora, lo que habría que ver es hacer un gráfico medio aproximado para ver en cuál de estos casos estamos. ¿O no? Fíjense una cosa. Si la derivada acá es negativa, en este intervalo, ¿qué significa? La f, ¿qué es lo que hace? Decrece. Decrece. Y en este intervalo siempre es positiva. Así que la derivada, ¿qué hace? Crece. Crece. Entonces vamos a hacer eso. De menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. La derivada y la f. Ya lo dije, de menos infinito a 0 es esta función. Es siempre positiva. La f crece. Y en este intervalo la derivada siempre es negativa, así que decrece. ¿Está bien? Vamos a hacer un gráfico. El problema lo tenemos en 0. Entonces de menos infinito la función crece. ¿Hasta dónde crece? Nosotros ya hicimos esa cuenta, ¿o no? Esta expresión. O sea, la segunda. Por izquierda. Hasta ¿Cuánto el me da? término independiente. ¿Hasta cuánto era? Menos 18. Hasta menos 18. Chango, crece hasta menos 18. Qué feo. Crece hasta menos 18. Supongamos que el menos 18 está ahí. Y el otro, Decrece desde 3. desde 3 empieza a decrecer. Desde 3 así. ¿No? ¿Y f en 0 cuánto nos estaba dando? 3. 3. ¿Es un máximo o mínimo relativo? En 3 sería el máximo. Es su máximo. Es un máximo. Máximo relativo. Ujú. Acá podría decir, luego, por el límite, por izquierda y por derecha, bueno, por el límite, puedo asegurar que f alcanza
¿Un qué? ¿Máximo relativo Máximo o solo relativo. relativo? A- En realidad va a ser absoluto, pero relativo no y importa. absoluto. Y absoluto, Es absoluto y es relativo. ¿sí? En x igual a 0. O de última podemos poner en el punto, ¿qué punto? 0,3. 3. 0,3. 0,3. ¿Está? Buenísimo, Espérenme, profe. espérenme 2 segundos. Ahí está Marcos. Marcos, Profe, Hola, Víctor. Hola, ¿qué chicos. haces, Marcos? Aguantame Hola. 2 segundos que voy a abrir la puerta. ¿Alguien dijo profe por ahí? Aparte. no, yo iba a decir que en cualquier momento puede cambiar de profesión y se hace médico, ¿eh? ¿Por? A las recetas va bárbaro. Ah, perdón, disculpe. Bueno, que me parece que, es que Se reentiende eso, le una chanza. escribo mejor en el pizarrón, me parece. Pero bueno, Sí, Es cualquiera escribe difícil mejor que escribir la acá, ¿eh? computadora. Sí, sí. Sí. sí, horrible. Pero bueno. Marcos, Sí. disculpa que te jodimos, pero bueno, ahí No, te no, dejamos. no importa, ya está. ¿Llegaste bien? Después,